a todos, bienvenidos nuevamente al estudio que venimos realizando para Tesoro Escondido acerca del libro Mujer Emocionalmente Sana. En el día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 7, Deja el pensamiento erróneo. Bienvenidos. Entrando en materia, el pensamiento erróneo tiene lugar cuando creemos que algo es cierto, pero resulta siendo falso. Me gustaría traer una frase de Mark Twain. Dijo: no es lo que no sabes lo que te daña, es lo que sabes, pero no es así. Y el psicólogo Michael Jaco determina los tres principales pensamientos erróneos, tales como el pensamiento de todo o nada, el pensamiento de tomar las cosas como algo personal y el pensamiento de que las cosas nunca cambiarán. Vamos a ver cada uno de ellos, que me pareció importante traerlos. El primero de ellos es el pensamiento de todo o nada. Este patrón de comportamiento es un tipo de pensamiento que es o blanco o negro. No hay mucho lugar para el gris o los tonos de grises, ¿cierto? Es o todo o nada. Este tipo de pensamiento realmente puede llegar a ser una tragedia. ¿Por qué? Porque creemos algo que no es cierto y luego se lo transmitimos a los que nos rodean. La idea es tener siempre un pensamiento correcto acerca de la situación. Muchas veces tenemos un pensamiento tan incorrecto de la situación o de la persona, de algún gesto, que nos cargamos por eso, ¿cierto? Y la idea de este estudio, este capítulo de estudio, es precisamente llevarnos a cambiar ese tipo de patrones de comportamiento o de pensamiento que podamos haber tenido durante la vida. El segundo pensamiento es pensamiento erróneo, tomar las cosas de manera personal. Esto sucede cuando nos ofendemos, asumimos las responsabilidades o culpamos por algo antes de tener toda la información necesaria para saber realmente qué fue lo que pasó. Un ejemplo que podemos tener es: le envié un mensaje a una amiga por WhatsApp, ella lo leyó pero nunca me respondió. Podemos tener un pensamiento erróneo de: yo creo que se molestó por algo, o yo creo que ya no es mi amiga, o en fin. Pero podemos tener un pensamiento correcto de: yo creo que le pasó algo, o yo creo que debe estar ocupada. ¿Qué habrá pasado? Y normalmente cuando hacemos juicios apresurados e impulsivos, normalmente estos están mal, están equivocados. Así que cuando hacemos una interpretación negativa porque no tenemos todos los datos, nos sometemos a mucha angustia innecesaria y lo que podemos hacer es fracturar también la relación, ¿cierto? Acumulando como una bolsa de resentimientos y llevando esa carga todos los días basados en algo que no es verdad. Esa es una clase de pensamiento erróneo. Así que no tomemos las cosas como personal. El otro pensamiento erróneo es: las cosas nunca cambiarán. Lamentablemente, cuando pensamos que las cosas nunca cambiarán, estamos anclados al pasado y dejamos de tener esperanza. Y esa no es la vida en Cristo, ¿verdad? La vida en Cristo es que tenemos un futuro y una esperanza. Y pensando en que las cosas nunca cambiarán, pues estamos atando de alguna manera esa promesa o estamos dejando que esa promesa no florezca en nuestra vida, ¿verdad? Algo que es súper importante y que Jerry lo menciona es que el pasado no tiene por qué predecir el futuro. Las cosas pueden cambiar para mejor y el futuro no tiene que incluir los mismos patrones dañinos del pasado. Más bien toma la energía que has invertido en pensar sobre tu pasado y empléala en efectuar cambios hacia el futuro. Y hay algunos principios claves para derribar esa clase de pensamientos erróneos. Entonces, para tener una victoria a largo plazo, para poder derribar ese tipo de pensamientos erróneos, se necesita un compromiso y unas prácticas diarias. Entonces, este compromiso y prácticas diarias las vamos a analizar de la siguiente manera. El primero es: discierne cuando no debes seguir tus pensamientos. Quizá la situación actual es muy parecida a la que viviste en el pasado. Y por supuesto, esto desata una respuesta desproporcional a la situación que estás viviendo. Entonces, lo que sucede es que nuestros sentimientos se han fijado de tal modo en nuestra mente que anulan ese proceso lógico de pensamiento.
Entonces es importante hacernos algunas preguntas, como ¿qué está pasando aquí? ¿Cuáles son los hechos realmente? ¿Qué sé positivamente que es verdad? ¿Mis sentimientos son importantes en esta situación o debo dejarlos a un lado en este caso? Y para tener una madurez también debemos discernir en qué momento seguir nuestros sentimientos y cuándo no son indispensables. Si queremos hacer esto, pues es importante seguirlo haciendo durante toda nuestra vida para poder crecer y poder convertirnos en adultos espiritualmente en Cristo. La segunda clave es dejar de leer la mente. Esto quiere decir que al interpretar el comportamiento negativo de otros o de las otras personas y hacer suposiciones sobre lo que están pensando, son cosas que se pueden convertir en minas ocultas en las relaciones y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, para abandonar este tipo de pensamiento, definitivamente debemos de dejar de leer la mente, de pensar en lo que los demás de pronto están pensando en aquella situación o de nosotros mismos, ¿cierto? Y la clave de este punto es, si estás pensando algo, pues díselo a la persona. ¿Qué es lo que estás pensando? Y la otra persona te va a clarificar si realmente eso es un hecho, es real, o si estás leyendo erróneamente la mente de la otra persona, ¿cierto? La otra clave es: haz algo diferente. La famosa frase de Albert Einstein de la definición de locura, que es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes. Entonces, preguntémonos por un momento qué queremos cambiar en nuestra vida, qué estamos haciendo por cambiarlo, si está funcionando y qué pasa si hago algo diferente. Si hacemos las cosas una y otra vez de la misma manera, vamos a tener el mismo resultado. Pero si decidimos hacer algo diferente, algo que va un poquito en contra de la corriente y que es diferente a lo que solemos hacer en nuestra vida, podemos llegar a tener resultados diferentes. ¿Cuáles son aquellos deseos que sepultaste y que no has querido desenterrar por el miedo al fracaso? ¿Cuál es ese tipo de miedo o de hacer algo diferente? Y este paso no es fácil, porque vamos a tener un pensamiento o alguien por ahí diciéndole no vas a poder hacerlo o no te arriesgues al cambio, porque el cambio, claro, da miedo a veces. Es algo desconocido, es algo que no sabemos qué va a pasar. Si actuamos de una forma diferente, pues no sabemos qué resultado diferente vamos a tener, ¿cierto? Es normal, pero tenemos que tener el coraje y enfrentarnos a ese cambio, a ese algo diferente para poder lograr tener un resultado diferente, ¿cierto? Si al principio no tienes éxito, haz algo diferente. Vamos a leer Isaías 41:10. No temas, estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Así que no tengamos temor de lo que pueda venir o de hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Así que este es el final del capítulo. Muchas gracias por vernos. No olviden que tenemos un capítulo más y recuerden que Dios los ama y nosotros también. Bendiciones a todos. Bye.